Segunda epístola de Pedro, el capítulo 2, aleluya. Amén. Y vamos al versículo 7, hemos estudiado hasta el versículo 4. Y vemos que en la primera epístola Pedro habla a las tribus de Israel, los que han sido esparcidos en varios lugares, ¿verdad? Posio, en Galacia, en otros lugares, ¿verdad? Habían sido dispersos y a ellos se dirige principalmente, pero ahora aquí dice claramente que esto es a toda esta epístola, dice a los que habéis alcanzado, versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Que la nuestra, o sea, la de los apóstoles. Nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo y de la enseñanza de los apóstoles, aleluya, hemos alcanzado una fe preciosa, la cual nos hace no solamente salvos, sino también más que vencedores en Cristo Jesús. A esos está dirigida esta epístola, esta carta. Aleluya. A veces le llamamos libro, bueno, pues también, ¿verdad? Un mini libro, pero con un contenido muy extenso en una forma reducida, microscópica. Está la palabra, pero la enseñanza es muy extensa. Y luego en el capítulo 2, aleluya, habla de los falsos profetas, maestros, que hacen o hablan cosas que destruyen el alma y la vida cristiana, la fe la desvían y llevan a mucha gente por otros lugares, y de esos hay hasta el día de hoy. Pero luego dice en el versículo 4 que Dios no perdonó a nadie, ni a los ángeles que pecaron contra él, sino que los arrojó al infierno, y no perdonó tampoco, ¿verdad?, a los antediluvianos, o sea, los que eran los que vivían en el tiempo de Noé, ¿verdad? Aquel profeta, digo profeta porque dice la Biblia que era pregonero de justicia, y también habló proféticamente sobre el diluvio que vendría, sobre aquella inundación inmensa que leemos allá en Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, 7, aleluya. Dios no lo perdonó, ni tampoco perdonó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, aleluya, sino que los redujo a cenizas, poniéndolos por ejemplo a toda la humanidad, en toda la historia, de que Dios castiga el pecado. ¿Ok? Dios castiga el pecado, Dios no pasa por alto el pecado. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Aleluya. Y Dios es fuerte. Aquí en la tierra hay mucho desorden y confusión, hermanos, y la culpa la tiene el hombre. Porque esta gente criminal, una y otra vez, los tienen encerrados por 40 años. ¿Por qué no los ejecutan? Hábleles de Cristo, denles una semana, que se arrepientan, y si no quieren arrepentirse, bueno, pues que se vayan al otro mundo, como quiera se van a ir al otro mundo. Y los que se salvan, hermano, bueno, pues se van con Cristo de una vez. Usted dice, hermano Jauregui, pero nosotros no creemos así, pero pues, ¿cómo definimos nosotros el infierno? O sea, el infierno no es por 100 o por 1000 o por 10,000 o 50,000 o 100,000 años. Eso es eterno. Eso no se va a acabar. ¿Acaso es Dios cruel, Dios malo, Dios insensible, Dios despiadado, que no tiene misericordia? El pecado es un desafío, es un reto, hermano, a Dios. ¿Acaso el pecado de Adán y Eva fue tan grande, comer de un árbol? No tiene sentido. Alguien dirá que toda la humanidad ahora
lleve la carga de Adán por haber desobedecido a Dios. Pero es que para nosotros el pecado es una cosa, para Dios es otra. Porque lo de Adán no fue un acto inocente, hermanos. Adán no era un tonto, un deficiente mental, un atrofiado. No sufría de Alzheimer's. Dios lo hizo un hombre perfecto, sin inclinación al pecado, sin esa proclividad, sin esa naturaleza pecaminosa. Dios no lo hizo así. Dios lo hizo perfecto, completo. Lo hizo inteligente, sabio. Posiblemente más sabio que Salomón. Hizo la misma tontería que Salomón. Dios le dio a Salomón todo, lo hizo sabio. ¿Y qué hizo? Fue a idolatrarse. Imagínese usted. Ay, Señor, Dios nos ayude. Y digo esto porque a veces nosotros somos más compasivos que Dios, más amorosos, más perdonadores que Dios. Yo no creo en la pena capital, pues la Biblia lo habla, hermanos. I'm sorry. O establecemos las leyes del hombre aquí en la tierra y tenemos un caos. Tenemos, hermanos, una perdición, una corrupción, una perversión total, una criminalidad, hermanos, que no se puede contener. ¿Cómo en los países árabes no hay eso? Mire, yo entré a las mezquitas musulmanas allá en el Mediano Oriente, solo para ver, para observar, para tomar filmación de lo que estaba sucediendo. Toda la gente al entrar, todos se quitan los zapatos. Nadie, aquí yo no les puedo decir, usted quítate el calzado, como lo hizo José o Moisés, porque me crucifican. Ustedes lo hacen. Yo lo traté ya, porque el Señor nos habló una vez. Y yo orando a Dios como unas 10 veces, el Señor me habló la misma cosa. Mi pueblo profana el lugar mío, santo, sin saberlo. Bueno, eso es otra cosa. No lo estoy diciendo que lo haga, no lo haga. No. Eso no está en mí, ni voy a imponer nada. Pero les digo, todos se quitan el calzado en las mezquitas. No solamente en las mezquitas, allá las iglesias evangélicas hacen lo mismo. Y nadie se lleva el calzado del prójimo, nadie. Y no van 10, 20 a la iglesia o a la mezquita, van centenares. Y cuando usted sale, todo está allí. Usted pierde un reloj, usted lo va a hallar. Vaya a buscarlo y lo vaya. Nadie se lleva ese reloj. Usted deja su portamoneda, se le cayó, o su bolsa, como traen las hermanas. Nadie se va a llevar el bolso. ¿Por qué? Porque el precio de llevarse ese bolso, esa portamoneda, ese reloj es muy alto. Primero te cortan la mano por ladrón. La segunda vez que lo hacen te cortan la otra. La tercera vez te ejecutan. Y se acabó la rabia. Se murió el perro. Eso es lo que yo digo. Eso usted dirá que yo lo estoy haciendo en la carne. Pues no sé, hermano. Pero cuando yo leo la Biblia, lo que habla aquí, y yo trato de sacar mi filosofía o mi creencia, mis principios, mis valores, trato de fundamentarlo en la palabra, más que en mi opinión propia. Y yo le digo a mi esposa, porque mi esposa es una persona que le gusta dar opinión en todo me da opinión. Le digo, mujer, yo no quiero tu opinión, enséñame la Biblia. Y Dios no está, cuando Cristo vino, pidió opinión de los apóstoles. Lea la Biblia, les dijo, Pedro, a ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí con Pedro? ¿Qué piensas tú, Pedrito? A ver, Juan, ¿qué hacemos aquí? Él dio órdenes, ¿es verdad o no? Aleluya. El Dios Padre le dio una orden al Hijo. Y le costó la vida, el dolor, la angustia, el sufrimiento, y lo hizo.
Dios no anda pidiendo opinión. Entonces yo voy a la palabra, y no es porque alguien diga, pues usted es un fanático. Bueno, califíqueme como quiera. Pero ¿en qué fundamento yo mi creencia? En mi opinión, la mía es una, la opinión suya puede ser más sabia que la mía. Yo descarto mi opinión por la suya, vamos a decir, por el hermano Rubén tiene una opinión. El hermano Rubén es más sabio que yo. Pero el hermano Henry es más sabio que el hermano Rubén. Pues ¿a cuál opinión vamos a seguir, hermanos? Y luego hallamos falla en cada opinión. Pero cuando vamos a la Biblia no hay opiniones. No hay error, no hay ignorancia, hay sabiduría de lo alto. Hazlo así vivirás, hazlo así morirás. Bueno, aleluya. Disculpe, no estoy enojado, ¿verdad? A veces hablo como que estoy en mi esposa, cada rato me dice, no te enojes. Oye, mujer, pues no estoy enojado, pero me vas a endemoniar si me sigues diciendo eso. Aleluya. Bueno, vamos al versículo 7. Ve usted del versículo 6 hasta el 4, del 4 al 6, vemos el castigo de Dios a una humanidad pecadora. Pero luego hay la diferencia de aquellos que viven en el temor de Dios, que no somos perfectos. Si tropezamos, nos levantamos. Si pecamos, nos arrepentimos. Si erramos, nos corregimos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No somos perfectos. En un momento u otro usted le va a fallar a Dios. Si solo con el pensar, con el hablar, con la actitud, con el dudar, alguien nos pide algo y no le hacemos un favor ni ayudamos a nuestro hermano que está en necesidad. Usted ha de pensará usted cuando el hermano viene con necesidad, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿O qué me manda la Biblia? Aleluya. Muy bien. Versículo 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ok. Hace la distinción de aquellos que son justos. Porque el mundo dice, no hay ninguno justo, pero eso dice el mundo, esa es la opinión humana. Por eso le digo yo que las opiniones humanas para mí sirven poco. Cuando yo oigo a sabios, políticos, gente universitaria hablar tontería y media y hacer tontería y media. Wow, dijo Alberto Einstein, un científico, que la estupidez era tan prolífera, tan común y eterna en los hombres, porque escucha uno, hermano, tanta tontería de gente que supuestamente es sabia. ¿Y por qué, hermanos, cometen esos errores tan grandes? Porque dejan la palabra. Métete a la palabra y la palabra te hace sabio, dice la Biblia. No te hace ignorante ni fanático. El mundo te va a ridiculizar, la palabra te va a hacer sabio. Libró Dios al justo Lot, pero hubo castigo y penalidad para aquellos que habían hecho el mal. Vamos a hablar un poquito de la justicia. Bueno, yo traigo mis apuntes y todo, pues les voy a dejar a ustedes primero, ¿verdad? Que me den algo de qué dice la Biblia, a qué se refiere cuando habla del justo Lot. Síganos. Hermano, yo tengo un comentario referente a lo que usted dijo anteriormente, pero para no interrumpirlo, sí. Primero lo escuché, que tiene que ver con lo que dice que Dios, que no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno. Este nombre de estos destinos se intercambian en la Biblia, pero dependiendo del contexto se tienen que interpretar.
Y es muy importante que los oyentes se den cuenta y escuchen el comentario que yo tengo para compartirles. Yo no soy dogmático, sencillamente nada más expongo lo que he indagado, encontrado y lo que creo, ¿verdad? De que se habla del Seol, se habla del Hades, se habla del infierno, se habla del abismo, se habla del lago de fuego, Tártaros, que son destinos, Averno, sí. son destinos donde Dios va a llevar en tiempo y fuera de tiempo cuando ya termine el tiempo. Lo que yo creo, hermano, es que aquí han puesto una palabra que en el griego es diferente. Habla del abismo, que los ángeles que desobedecieron a Dios, Dios no los perdonó porque sabemos que quien no se arrepiente no se perdona. Si no se arrepienten, sean ángeles o sea quien sea humano, Dios no va a perdonar cuando no hay arrepentimiento. Da la idea que Lucifer y sus ángeles no quisieron arrepentirse, porque sabemos que el principio de Dios es que se le da una oportunidad a sus criaturas de enmendar sus caminos, ¿verdad? Eso lo creo así. Pero número uno, hermano, aquí cuando dice que los ángeles que pecaron contra Dios no los perdonó y los mandó, aquí dice al infierno, en otras versiones dice al tártaro, otras versiones dicen el abismo. Pero creo yo que la prisión de los demonios, donde ellos están, basado en los evangelios, cuando aquel endemoniado le rogaba a Jesús que no lo mandara al abismo, quiere decir que ahí es donde está la cárcel de los demonios, en el abismo. Ahora, cuando habla del Hades, del infierno, ¿verdad? Creo yo que se trata de una cárcel de castigo para los pecadores que mueren sin Cristo. Pero son prisiones, hermano, temporales. Según yo lo entiendo y yo comparto lo que yo creo ahora y con los que van a oír después, hermano, que el infierno es un lugar de castigo para pecadores y es temporal. Es como una prisión temporal hasta que llegue un momento donde Dios va a juzgarlos. Y el abismo es una prisión pero para demonios, que es totalmente diferente. Luego tenemos otra palabra para otro destino que se le llama el lago de fuego. Entonces creo yo que nadie ha ido ni ha estrenado el lago de fuego, sino que el anticristo y el falso profeta son los primeros que van a estrenar el lago de fuego. Pero creo yo que Caín fue el que estrenó el infierno, hermano. Y creo que el infierno antes de Cristo había dos compartimientos, donde estaba el seno de Abraham, que se le llamó el segundo paraíso, y el otro compartimiento que era el lugar de castigo, donde estaba el rico, ¿verdad? Entonces, en conclusión, yo creo que el infierno es un lugar temporal de castigo, como una cárcel, mientras se le demuestra al culpable por qué es que va a ir a un lugar peor y diferente, en este caso el lago de fuego, amén. Y creo que el abismo es la prisión donde están los demonios. Así que infierno creo que es para pecadores, abismo creo que es la cárcel de los demonios, el lago de fuego creo que ahí van a ir todos en el juicio final, tanto el diablo, sus demonios y todos los pecadores, raíz y rama, van a ir a la gehenna, van a ir al lago de fuego. Yo solamente quería dejar claro, hermano, que el infierno es una prisión temporal para pecadores hasta que llegue el día del juicio. Que el abismo es una prisión donde están los demonios, basado en Apocalipsis capítulo 9, ya lo han leído, y también en los evangelios, ¿verdad? Pero en el día del juicio, tanto los demonios que están en el abismo van a ser lanzados al lago de fuego. Tanto en el infierno, cárcel temporal donde están los pecadores, también van a ir al juicio final, y de ahí van a ser lanzados al lago de fuego. Yo solamente quería hacer esta aclaración, que el infierno y el abismo son prisiones temporales, pero la definitiva y final para toda criatura rebelde será el lago de fuego. Y hasta ahorita nadie ha ido ahí,
hasta después del juicio final. Gracias, hermano. O sea que después del juicio del gran trono blanco, Correcto. entonces las almas van al lago de fuego. Y que el castigo será más tolerable para unos que para otros. De acuerdo a como dijo Jesús, ¿verdad? Que se le va a dar a cada uno lo que merece. Aunque estén en el mismo lugar, Dios se las ingenia y sabe cómo castigar a cada uno. Pero algunos van a recibir mayor castigo que otros. Amén. Sí. Y bueno, es muy extenso ese tema, porque ¿qué de aquellos que no aceptaron a Cristo, pero tampoco rechazaron a Cristo? Nunca oyeron de Cristo, no supieron de Cristo. De esos. Usted está hablando de la justicia ahorita, ¿verdad? Dijo que iba a desarrollar el tema de la justicia. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos tres tipos de justicia. Está la justicia del pecador, que es como trapo de inmundicia. Está la justicia de la ley, que nos enseña que necesitamos la otra justicia mayor, que es la justicia de Dios, que nos viene por la fe en Jesucristo. Entonces tenemos tres justicias, ¿verdad? La justicia del pecador, que esa no sirve para la salvación. La justicia de la ley tampoco nos salva a nadie, porque la ley es la que nos lleva a Cristo. La justicia de la ley nada más nos hace ver que somos pecadores y necesitamos a un Salvador, porque el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Pero tenemos la justicia perfecta de Dios, que nos es dada a través del crédito de Jesucristo, de su vida perfecta que Él vivió. Entonces, concerniente a su pregunta que dice que va a pasar con aquellos que nunca escucharon, sabemos que en el libro de Romanos y otros pasajes nos enseña claramente que Dios puso eternidad en el corazón de cada uno, pero también implantó la ley en las tablas del corazón de cada uno, y Dios los juzgará de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo al conocimiento que hayan tenido de esa ley que ya está escrita en el corazón de cada ser viviente que nace en esta tierra. Y de acuerdo a la palabra dice que Dios los va a juzgar de acuerdo a esa ley que implantó dentro del corazón, que es la ley moral. Así que Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que Él estableció durante dispensaciones o generaciones. Creo que de esa forma Dios sabrá cómo juzgarlos, y los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Y los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y ahora los que escuchan el mensaje del Evangelio de Cristo, si lo rechazan, se pierden por ello. Y bueno, Dios tiene sus diversas maneras de juzgar, pero Él es el juez y Él decide, y ya lo dejó escrito cómo es que Él va a juzgar a cada uno de todos los que vivieron en este planeta, desde Adán y Eva y toda su descendencia. ¿Hay algún otro comentario, hermanos? Bueno, hablando aquí lo que dice la palabra de Lot, ¿verdad? Dice el versículo 7, y libró al justo Lot. La justicia de Lot, ¿cuál era? Era la justicia por la fe, porque él creyó, emulando la fe de Abraham, su tío. Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe, pero fue a crédito, usaste una palabra, ¿verdad? Hablando de crédito, ¿por qué? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. El precio aún no estaba pagado, ¿ok? Así que todo esto se hizo a crédito. Dios les contó a ellos por justicia, ¿verdad? Es un término jurídico, ¿ok? Judicial. Cuando hablamos de una corte de ley, ¿de qué estamos hablando? De hacer justicia. Un juez que apapacha el crimen, decimos que esta persona es injusta, ¿verdad? Cuando no castiga a aquella persona como debe, o lo castiga sin merecerlo. A Trump le quisieron hacer tantos cargos, nunca le pudieron comprobar nada. Eso es injusticia. Eso es usar la ley como un arma, manipularla según el hombre. A muchas gentes de
de mentalidad de fuga, diría yo. Se les convenció de la criminalidad de Trump, pero ¿dónde está el crimen? ¿Dónde está? No se halló. Se levantaron muchas cosas, muchas acusaciones, pero no está allí. El diablo levanta muchas acusaciones contra ti, levanta muchas acusaciones contra mí. Dice la Biblia que el diablo nos acusa día y noche delante de Dios. ¿Por qué? Por nuestra imperfección. No somos perfectos, por más que querramos. El mismo Pablo, un hombre de tanta consagración y espiritualidad, lo confiesa en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo logro hacer. Y lo que no quiero hacer, cuando menos pienso, meto la pata, lo hago. Entonces veo que en mí no hay lo perfecto, pero luego termina, ¿verdad?, hablando de la justicia de Cristo. Y luego comienza el capítulo 8, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando yo me rindo y tratando de hacer el bien, vivir perfectamente, íntegramente delante de Dios, no puedo ser perfecto, no puedo dar la medida que Dios exige y demanda de una absoluta santidad. Entonces tengo que apelar a Cristo, que Él sea mi sustituto, el que justifica, el que santifica, el que perfecciona. Amén. Entonces hablamos de Job, de Lot. Ahora, note usted que Lot, si hablamos de la imperfección de Lot, en ninguna parte menciona que Lot haya levantado un altar para sacrificar a Dios como lo hizo Abraham. No digo que no lo hizo, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero la Biblia no registra eso. Y por algo no lo registra. Ahora, Lot codició aquella tierra donde él fue a morar. Abraham le dijo: escoge, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y viceversa. Y dice la Biblia que viendo aquello tan frondoso, tan hermoso, lo codició. La Biblia no dice que lo codició, pero al decir que viéndolo y escogió eso, ¿qué hizo? Y no dice la Biblia: no codiciarás. Y todos nos vamos por eso. No crea usted que él es la única excepción. Nosotros hacemos lo mismo, aquello que nos conviene mejor, que nos es más provechoso, más ventajoso. ¿Cuánto elemento de codicia hay allí? Es una pregunta, no sé. Porque claro, es muy natural escoger lo mejor. Usted va a la tienda y no va a coger las papas podridas, va a escoger lo mejor, ¿no? Las manzanas mejores, melones, sandía, lo que sea. Eso es muy natural. Pero una cosa es una necesidad y otra cosa es una ambición. Y hasta dónde llega esa ambición, etcétera. Podemos, hermanos, tratar de sacar mucho, ¿verdad?, de estas cosas. Pero la cuestión es que la Biblia dice que Lot era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que se guardó en medio de la perversión, de la contaminación, el estilo de vida que había en Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy, después de miles de años, carga esa infamia estas ciudades, especialmente Sodoma. Porque no dice Gomorra y Sodoma, dice Sodoma y Gomorra. Donde vivió Lot se estima como unos 16 años. Allí estuvo viviendo. Y dice que su alma se angustiaba, era una angustia, era un dolor. ¿Por qué no salía de allí? Aleluya. Podía haber salido de allí. Había opciones. No era un paupérrimo. Era un hombre que estaba acaudalado, que era acaudalado. Tenía ovejas, vacas, también oro, plata, tenía en abundancia.
La bendición de Abraham se extendió a Lot. Fíjense la misericordia de Dios, hermanos. La bendición de Abraham se extendió a Ismael, su hijo. Bueno, alguien dijo que no había hijos ilegítimos, sino padres ilegítimos. Pero no era el hijo de la promesa, ni era como Dios había diseñado el programa que él tenía para Abraham. Era una madre egipcia, quizá, no sé si corrigió su idolatría al venir a ser sierva en la casa de Abraham. Pero la misericordia de Dios fue también con Ismael, ¿verdad? Y allá hallamos de que se cumple lo que dice ahí en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que Dios no trata solo con un individuo, trata con la unidad familiar. Una vez que tú vienes a Cristo, Dios está tratando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. El Espíritu de Dios está trabajando ahí, pero tú séle fiel a Cristo. No te vayas a desprender de Cristo, porque entonces no solamente tú te puedes perder, se puede perder toda tu familia. Yo he visto mucho, hermano, en la vida cristiana, padres imperfectos. Mis padres fueron imperfectos. Temían a Dios, servían al Señor, pero eran imperfectos. Yo vi su imperfección. Pero, hermanos, había temor en nosotros de Dios. Aún en mis hermanos, que ellos no iban a la iglesia, ya se hicieron adultos, ellos no fueron a la iglesia. Pero tampoco se desenfrenaron del todo en el pecado. Hacerse asesinos, narcotraficantes, cosas de esas. ¿Me entiende? Había cierto temor en hecho. Un hermano mío, el mayor, él era músico, ¿verdad? Y tocaba la guitarra, tocaba el bajo sexto. Le ofrecieron tocar en los bailes, pagándole. Y él me dijo un día: y mi hermano, no crea usted que era un santito, hermano. Era terrible. Mi hermano mayor era terrible, insoportable. Pero me dijo él un día: ¿sabes por qué no me fui yo a tocar en los bailes? Por no darle a mi padre un mal nombre. Wow, eso es bonito, ¿verdad? Había cierto respeto, cierto temor a Dios. ¿Ok? Entonces digo esto por lo que nuestro servicio a Dios cuenta para nuestra familia. Es lo que quiero decirle. Él después, mi hermano, después ya, él se entregó al Señor y comenzó a ir a la iglesia y tomó en serio las cosas de Dios y todo eso, ¿verdad? Creo que se fue con el Señor. Pero digo, el servicio que usted da a Dios, su tiempo, su dedicación, su consagración, su ayuno, su oración, no es en vano, hermano. Séale fiel a Cristo, sus hijos están incluidos, sus familiares están incluidos en el programa de Dios para la salvación de ellos. Y Lot Dios libró al justo Lot, abrumado, angustiado, afligido, quebrantado por ver y por oír. Aquí dice de la conducta, pero en inglés dice la conversación. Porque donde usted trabaja, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que ve y qué es lo que oye usted? No solamente lo oye, lo está viendo, ¿verdad? Está viendo el mal y está oyendo, ¿qué? ¿Textos bíblicos? ¿Palabras de edificación? No, hermanos. Puro, sí, mi hermano. En inglés, hermano, hay una palabra que todavía usan hasta este día que se refiere también a Sodoma y Gomorra, la palabra sodomy. Sodomy, sí, sodomía. Sodomía, que lo usan todavía hasta ese día, porque Sí. se refiere a toda la maldad que se hacía en ese tiempo. Y pues, cuando uno pone a pensar eso, digo, pues eso como marcó la historia, ¿verdad? Que hasta este día pueden usar esos términos de ese lugar. La depravación tan grande, porque dice la Biblia que cuando fueron los ángeles a librar a Lot, fíjese usted que todos los varones, desde el más chico hasta el mayor,
rodearon la casa para violar a estos ángeles. Indudablemente que eran seres bellos, jóvenes. Yo no sé si alguien ha visto ángeles viejitos como yo. Allá no hay vejez. Jóvenes. Y dice desde el más chico, o sea, desde los adolescentes. Por 2 varones. No eran 50 varones que iban a fornicar, no, eran a 2. Todos los querían usar. Eso es depravación, hermano, a lo máximo. Desvergonzado es otra palabra. Hablando de la maldad, de la iniquidad de ellos. Habían perdido todo ápice de vergüenza, de pudor. No les importaba nada. ¿Y cómo está el mundo de hoy? Yo he investigado esas cosas, hermanos. Es una cosa increíble. Es vergonzoso aún hablar de ello, hombres como mujeres. Y cómo a los niños, hermanos, los violan desde pequeños. Desde semanas de nacidos, óigame bien, no de meses, semanas de nacidos han violado niños. Leí de un caso que sucedió no hace mucho, donde este hombre violó a su sobrina, niña como de 10 años, hija de su hermano. Cuando el padre la vio que estaba sangrando, ¿qué te pasó? Y ya le dijo, mi tío me metió algo, dijo, no sé qué es, y me hizo sangrar. El padre, hermano, de esa niña fue y buscó a su hermano y lo agarró a golpes. Endemoniado, lo agarró a golpes, hermano, lo torturó. Le cortó sus partes privadas, se lo puso en la boca, lo quemó, lo mató, lo partió en pedazos. Si la ley no hace nada, hermano, ¿qué cárcel? 40 años de cárcel. Eso necesita que lo ejecuten, hermano. ¿Para qué lo estás alimentando? Si se hubiera arrepentido, hermanos, en 5 días, no necesitas ni 5 días para arrepentirte de tus pecados. Y la maldad sigue creciendo y creciendo. Hagan lo que hace Bukele, hombre. Sí, hermano. Un comentario al respecto también, que es curioso ver que la Biblia compara, ¿no?, los últimos tiempos con los días como en los días de Noé. Correcto. Los días de Sodoma y Gomorra. O sea, en Lucas capítulo 19 lo menciona, ¿no? Ajá. Como en los días de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que en esos tiempos lo compara como en los días de Noé, que comían, bebían y se daban casamiento. Sí. Y es que no entendieron, vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? Sí. O sea, lo estoy dando en comparación que en estos tiempos también así será, ¿no? Sí. Y allí que se los llevó a todos, porque allí es donde, creo que es Lucas 17, ¿no? Lucas 17 creo es. 19, Pero allí que se los llevó a todos, hay que hacer una corrección, porque algunos creen que está hablando del rapto. No está hablando del rapto allí. O sea, que vino el diluvio y Sí, cuando habla que estaban 2 en una cama y cuando... No está hablando del rapto, está hablando de aquellos que son llevados a la gran tribulación. Eso es lo que está hablando allí. Sí, hermano Carmelo. 2 puntos. Uno es que en la versión de Reina Valera dice, este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Y alguien comentó que al leer Isaías 58, que habla del ayuno, dice Dios, ¿cómo es posible que la gente aflija su alma? Y está hablando del ayuno. Y en otras palabras, alguien entendió de que Lot inclusive ayunó. Él no levantó un altar porque no se lo hubieran permitido en tierra ajena. Pero él levantaba un altar en su corazón. Y lo otro es que cuando el Señor habla de que la gente comía y bebían, era porque es una actitud de a mí no me importa si el otro no come, yo como y yo disfruto. En otras palabras,
el Señor también está indicando que en el último tiempo iban a haber muchos que no les iba a importar nada de eso, que iban a estar muy tranquilos, disfrutando según ellos de la vida, ¿verdad? Y luego por allá hablan de pura vida. Significa, ¿me entiendes? Estamos dándonos un banquete, pero sin acordarse de que en el mundo hay almas que están perdidas. Así que las dos cosas, si de algo sirve, ese es mi punto. Gracias, hermano. Gracias. A la ligera, corta. Gracias por destacar, ¿verdad? Eso. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún comentario o pregunta? Muy bien. Vemos este cuadro de esta familia, hermano, qué triste es, y eso lo miramos por todas partes, como una persona llamada Lot con su esposa y sus hijas, no se menciona ni el nombre de su esposa, y eso es bastante raro, como la esposa de Job, ¿verdad? No se menciona su nombre. Pero este cuadro de esta familia, sabemos que una familia que tiene bases sólidas, que es justa, que tiene principios, es la base para que haya una gran nación. O la nación que tiene principios y modales justos, también eso engrandece a la nación y engrandece a la familia. Pero Lot es un cuadro bastante triste, deprimente, de un hombre que a través de su tío Abraham tuvo la experiencia de adorar juntamente con Abraham en los altares que Abraham levantaba, y escuchó las promesas de Dios para Abraham y sus descendientes, y también ahí estaba incluido Lot, pero él creía a su manera. Y llegó el momento de la prueba, y ya usted ya lo dijo, ¿verdad? Cuando hubo riña, hubo peleas entre los pastores de cada uno de ellos, llegó el momento de tomar una decisión, ¿verdad? Arreglar el problema del asunto o cada uno irse por su camino. Vemos la madurez de Abraham y su fe tan firme que tenía buenos frutos, que le da a su sobrino Lot la oportunidad de elegir, de escoger a donde quiera ir. Mientras que Lot contempló todo el panorama, y lo que él hizo, muchos cristianos lo están haciendo. Dice que él miró, y ahora Dios nos dice que tengamos cuidado con los deseos de los ojos, de las cosas que están en el mundo. Él miró la planicie atractiva, él dijo, es fértil, aquí me voy a hacer rico. Ya tenía la fe que lo podía enriquecer como Abraham, pero él escogió vivir por vista y no por fe. Que ese es el caso de muchos cristianos hoy en día. Se dejan llevar por lo que miran sus ojos, hermano. Y esa decisión que él tomó, digo esto, hermano, porque es tan importante, de que antes de tomar una decisión de vida para casarse o para hacer esto y aquello, un proyecto, un plan, primero haga lo que Jesús dijo. Antes de edificar la torre de su vida, siéntese y vea si puede lograrlo o no. Con Dios todo es posible, ¿verdad? Asóciate con Dios en todo lo que emprendas. Pero no como muchos que hacen decisiones a las ligeras y que buscan su conveniencia. Vemos que él se dejó llevar por vista y no por fe, como su tío Abraham. Pues él hizo una decisión, hermano, que lo llevó al fracaso, a la derrota, lo llevó al mundo. Se convirtió en un mundano, aunque la Biblia no lo especifique, pero eso era. Él se fue tras el mundo, quizás influenciado por su esposa, ¿verdad? Porque vemos que su esposa, ella no se convirtió nunca, porque cuando salió de Sodoma, Sodoma no salió de su corazón. ¿Y cómo terminó su esposa? Un cuadro para que nos demos cuenta del tipo de familia que tenía Lot. Y él como líder fracasó. Se ve que su esposa lo dominaba, etcétera, etcétera, hermano. Esa decisión lo llevó al mundo, a Sodoma y Gomorra. Ahora, Dios en su misericordia le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, pero si hay 50 justos, ¿verdad? No la voy a destruir. Y ya sabemos la historia, concluyendo de que no había ni 5, había 3. Lot, su esposa y su hija, ¿verdad? ¿Esto es correcto?
2 hijas. Entonces, ¿cuántos eran? 4. Por amor a ellos, Abraham comenzó a interceder, hermano. Porque nosotros como cristianos, cuando vemos que un matrimonio se está destruyendo, o hermanos que se vuelven carnales y mundanos, tenemos que ponernos en la brecha y comenzar a orar, como lo hizo nuestro padre Abraham por su sobrino Lot, porque le dolía en su corazón. Pero Dios le dio una oportunidad a Lot de poder salir de Sodoma y Gomorra. Él estaba afligido, no estaba satisfecho, él no estaba, vamos a decir, en buena relación con Dios. Por eso es que estaba sufriendo, pero como dijo usted, no hacía nada. Ese es el problema de muchos que están atrapados en diversos pecados. No quieren hacer nada, no quieren salir de allí. Dios les ofrece la oportunidad, envía mensajeros para que les hable. Y hubo una guerra de una coalición de 5 reyes que vinieron en contra de Sodoma y Gomorra y se lo llevaron cautivos. Era segura la muerte para Lot y su familia. ¿Cómo Dios tuvo misericordia y usó a Abraham con 300 guerreros o esclavos de su familia, ¿verdad? ¿Cómo lo rescató? Lo hizo regresar a Sodoma. Ese era el momento para Lot decir: tío, gracias, Dios me está hablando, me voy contigo. Pero no, él decidió quedarse allí. Mire, otra oportunidad despreciada, como muchos hermanos, que se les da la oportunidad a muchos cristianos de regresar al camino del Señor. Gracias a Dios aquí por el hermano Tony, ¿verdad? De que aprovechó la oportunidad. Pero Dios le dio la oportunidad a través de Abraham, que lo rescató de sus enemigos. Pero Lot no dijo: gracias, tío, me voy contigo, contigo me iba mejor. No, él quiso seguir en Sodoma y Gomorra. Y después Dios manda a sus ángeles, hermano. Qué tremendo es este cuadro de esta familia que fracasó rotundamente, ¿verdad? Qué triste la oportunidad que Dios da y las decisiones que cada uno hace, hermano. El resultado de cada vida que estás viviendo ahora es el resultado de las decisiones que hiciste en el pasado. Así dice un predicador, y es verdad, hermano. Pero se le dieron grandes oportunidades. Mas sin embargo se le llama justo a pesar de todo. Pero era justo por la fe que tenía en el Dios de Abraham. Yo le iba a hacer una pregunta, pero de una vez me la voy a contestar. ¿Cómo fueron salvos la gente del Antiguo Testamento? Bueno, desde Adán y Eva, a través de la fe en el sacrificio del Mesías que había de venir a este mundo, ¿verdad? Así es como todo el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento fue salvo. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Así lo dice. Y ahora nosotros somos salvos por el Cristo que ya vino y va a regresar, hermano. Pero es un cuadro de una familia que fracasó, hermano, por no poner su dependencia en Dios. Y si se le llama justo, no era su propia justicia, porque tantos errores y pecados que cometió él. Era justo por la fe que tenía como su padre Abraham. Amén. Y esa es la justicia que nos libre, que nos salva. La última pregunta que yo le voy a hacer, hermano, ahora en la enseñanza: ¿fue salvo Lot o no fue salvo? Claro que sí. Bueno, yo creo que sí, hermano. Claro que sí. Claro, el versículo lo dice aquí, ¿verdad? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos, perversos, malvados de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hay 2 clases de personas: el justo, el injusto, el pío y el impío, el temeroso de Dios y el no temeroso. Y hay 2 lugares asignados para esta clase de personas: la vida eterna y la muerte eterna. Y muerte es cuando Dios le da la espalda a la persona. Eso es lo más terrible que hay. Ninguna cosa se puede comparar a eso. Ni la gran tribulación se compara a que Dios le dé la espalda. Y eso es otro tema, no voy a entrar en él porque es bastante extenso, ¿verdad? A una persona o a un grupo de personas.
Ahorita la gracia de Dios es dispensada a la humanidad. El favor de Dios, la bendición de Dios viene con ello. La vida, la salud, el gozo, la paz, etcétera. Aunque hay pecado, bastante, todavía es tolerable el ambiente en el cual vivimos. Podemos todavía vivir, tener cierta medida de paz, de gozo, etcétera. Pero cuando Dios da las espaldas, hermanos, es una cosa peor que la muerte, peor que la muerte física. Entonces, la lección que yo creo que nosotros podemos recibir de aquí es: estamos en este mundo y voy a decir esto con todo respeto, por favor no lo tomen como algo personal, porque a veces las discusiones sobre la política y eso lo tomamos en una forma personal y nos sentimos ofendidos, y no es el propósito de ofender a nadie, pero a veces hay que hablar las cosas con bastante claridad. Nos movemos de un lugar a otro, y yo no digo que sea malo, ¿verdad? Ahorita en el mundo hay millones de personas transeúntes yéndose de un país a otro buscando una mejoría. Yo haría lo mismo. Si aquí hubiera miseria, yo procuraría, casi seguro, de ir a otro lugar a buscar el pan de cada día. Bueno, y ahora de viejo no me voy a mudar, pero si mis niños estuvieran pequeños y toda la vida por delante, diría yo, bueno, voy a tratar de hacer la vida en un país que prometa mejor. Pero sea este país, sea Europa, sea el país que sea, déjeme decirle, que sin Cristo, hermanos, todo se desploma, todo se viene abajo. Y va a venir aquí a Estados Unidos, va a venir escasez, va a venir desorden, va a venir caos. O sea, allí están ahorita como cuando usted pone el café, ¿verdad? No sé cuál es la palabra en español, to brew, ¿verdad? Hacer el café, lo pone en la cafetera para que comience a hervir, etcétera, ¿verdad? Y prepara. Y así está ahora mismo, hermanos, la situación del mundo. Está hirviendo el pecado. Y va a llegar a su madurez. Cuando leemos allí en Apocalipsis 14, cuando dice el Señor que ya está lista aquello para ser cegado, y la hoz está puesta. Juan el Bautista habló de ello también, y el pueblo no lo concibió. 30 y tantos años después vinieron los romanos y acabaron con todo. ¿Y cómo salió Job de allí? Sin nada, sin ganado, sin oro, sin plata, sin esposa, sus hijas se iban a casar, y los yernos no creyeron y se perdieron también. Y nosotros estamos en peligro también de que perdamos nuestra familia. Si no estamos en Cristo, olvídate, hermano. Nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que la nación se pierda, hermanos. La situación está peligrosa, muy peligrosa. Me regreso a México, y ¿a qué vas a hacer a México? Está igual allá. La soberanía de México es una mentira, es una fábula. La soberanía de los carteles, hermanos, que no vemos el mal va creciendo, no va disminuyendo. En todo el mundo, hermanos, no es solamente allá, aquí también. Aquí no hay cárteles, pero en otras formas, hermanos, el tráfico de drogas, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres para prostituirlas, en fin, hermanos, de la droga, eso es algo terrible que está arrasando el país.
Los abortos, eso es crimen de crímenes. Y estas criaturitas, hermanos, que vienen al mundo y los padres despiadadamente, especialmente la madre. Porque hay muchos padres que están en contra de ellos, hay unos que están a favor, pero otros no. ¿Y usted cree que Dios va a guardar silencio para siempre? Miren lo que está pasando en China, hermanos. En China la economía se desplomó. Yo no sé si ustedes están al tanto con las noticias recientes, pero China se ha desplomado económicamente. Hay bancarrota, hermanos. Se están perdiendo millones y billones de dólares, trillones. China está en bancarrota literalmente. Millones, no miles, millones de gente están saliendo. Olvídate de la migra. No es la migra lo que se está echando fuera. Ellos están saliendo porque todos han perdido lo que tenían. ¿Y usted cree que nosotros somos tan buenos y tan sabrosos como americanos para que Dios no nos use el fuerte con nosotros? Hay cosas que se pueden evitar con la oración, óyeme bien, pero hay cosas que no se van a evitar. Dios mismo lo habló al pueblo ahí en Ezequiel capítulo 16. Aunque oren a mí, rueguen, ya esto se pasó, ya se translimitó el pecado y yo voy a traer juicio. Y les digo esto, hermanos, no para entristecerlos ni en una forma pesimística, sino para que nosotros estemos preparados y fortalezcamos nuestra fe y nuestro acercamiento e intimidad con Dios, para que en el día de prueba que venga todo esto y no haya comida en las tiendas, porque va a venir, y no se asuste que el galón de gasolina vaya a subir a $6, $8 el galón. No se asuste sobre eso. Yo no sé cuándo eso llega, pero no creo que va a tardar mucho tiempo, hermano. Van a venir tiempos difíciles. Estados Unidos no nos va a salvar, hermanos. Es Cristo el que nos va a ayudar y nos va a poder ayudar en el tiempo malo. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde en esta mañana.